¿Qué tal estáis, bandidos? Muy buena. ¿Qué tal? ¿Mucha calor? Es normal, por esta fecha es muy normal. Pues nada, aquí estamos ya con la tercera clase de lenguaje musical para todos ustedes. Una clase donde hoy vamos a tocar los signos de repetición, los signos de expresión, los adornos musicales y por algunos temidos, bemoles y sostenidos, esta rima y todo. Que muchas veces cuando nos encontramos en la partitura, un sostenido, un bemol, ¡ay, esto qué es lo que es! Bueno, pues tranquilo que aquí lo vamos a explicar todo. En fin, que si estáis preparados, pues vamos que nos vamos. En música, un signo de repetición es un signo que indica una sesión debe de repetirse. Si la pieza tiene un único signo de repetición, entonces debe de repetirse desde el principio y luego continuar o finalizar si la señal aparece al final de la pieza. La misma señal, pero en sentido contrario, indica el lugar donde la repetición debe de empezar. Se compone de una doble barra con dos puntos. Esta barra nos indica un fragmento de partitura que ha de repetirse. Cuando dos de estas barras se encuentran encerrando un fragmento, significa que se debe de repetir una sola vez. Si solo existe una barra, entonces se debe de repetir todo desde el principio. Como veis, por ejemplo, en esta imagen, como iréis viendo en los ejemplos que os voy a poner, aquí tenemos las dos barras en la cual encierra un fragmento de la pieza musical. Esto nos indica que solo debe de repetirse esta parte. Empezaríamos, por ejemplo, la pieza musical, llegaríamos aquí, repetiría y volveríamos, seguiríamos en el siguiente compás con las siguientes notas. Esto es el ejemplo número 1. Aquí vemos, por ejemplo, que aquí varía ya. Como hemos comentado antes, nos encontramos con una sola barra de repetición. ¿Qué significa esto? Comenzamos la pieza, llegamos hasta el final y volvemos a repetir desde el principio. Vamos a volver al primer ejemplo y poner oído, porque vaya a escuchar cómo suena y cuando llegue a esta parte lo que hace. Atento. Lo vais a volver a escuchar. Aquí había escuchado, por ejemplo, este fragmento del ejemplo 1 y vais a escuchar ahora el fragmento del ejemplo número 2. Recordad que nos marca una sola barra
Lo que ocurre es que cuando comenzamos la marcha y llegamos aquí, hay que repetir desde el principio y vuelve otra vez al primer compás. Escuchadlo. Y aquí tenemos el tercer ejemplo. Como veis, aquí tenemos la barra, tenemos solamente una barra, pero tenemos casilla 1 y casilla 2. ¿Qué significa esto? Cuando llegamos a esta parte del compás, la parte 1 no se repite, se empieza a repetir a partir de la parte número 2. Lo cual empezamos por la parte número 2 y seguimos ya la obra hasta el final. Escuchad este ejemplo, poned oído. Lo vamos a repetir otra vez. Y aquí tenemos otro ejemplo más. Como vemos, aquí tenemos una barra y otra barra. ¿Qué significa esto? Barra y barra. Cuando llegamos al final, tenemos que volver al principio, pero la casilla 1 no se repite. Pasamos directamente del compás 1 al compás 3. Escuchadlo. Habéis visto, lo vais a volver a escuchar, que cuando hace la repetición marca las 4 notas del compás, pasamos del compás 1 al compás 3 y seguimos lo que es la pieza. Lo vais a volver a escuchar. Bueno, pues como siempre os digo en las tutoriales, si tenéis cualquier duda, no dudáis en mandarme un WhatsApp que yo le explico. Yo espero que esto más o menos os ha podido quedar más o menos claro. Ahora a continuación vamos a seguir la clase con los signos de expresión. Los signos de expresión se utilizan para especificar las diferentes formas de tocar una nota musical. Pueden ser en italiano, en palabras en italiano generalmente, o en signos. Hay signos de expresión que se refieren a la intensidad de sonido o de frases. Son los llamados matices. Hay otros que se definen en la forma de ejecutarlo. Son los que forman la dinámica o la articulación de ejecución. Y hay otros que indican la velocidad del tema o pasaje en el cual se encuentra. Son las indicaciones de velocidad, medida por supuestamente con el metrónomo. Recordad cómo se dividen los signos: matices, articulación y velocidad. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenéis, por ejemplo, la frase en italiano, como lento, adagio, moderato, allegro, presto, appassionato, giocoso. Y aquí en la siguiente imagen que os pongo, tomad nota bien de esta imagen, porque todos los signos que veáis, todos los signos son signos de expresión. Bien, un crescendo, un decrescendo, una línea de expresión. Aquí tenemos otra línea de expresión. Aquí tenemos también, por ejemplo, el forte forte, el piano piano. Todo pertenece a lo que son los signos
los signos de expresión. A continuación vamos a hablar de los adornos musicales. Los adornos musicales son florituras que no son necesarias para llevar la línea general de la melodía, pero que sirven para decorar esa línea. Se tratan de recursos que pueden ser utilizados en las composiciones, con el objeto de imprimirle a esta expresión ornamentidad, variedad, gracia o vivacidad. Las notas de adorno son pequeñas figuras, sonidos o signos que ornamentan o adornan una melodía. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de unas pocas de adornos musicales. Como veis, son signos, normalmente son signos pequeños. Aquí tenemos, por ejemplo, un decrescendo, un trino, un vibrato, un staccato y 3 de los calderones, por ejemplo, calderón, calderón corto y calderón largo, que más adelante os explicaré la emisión, por ejemplo, que tiene el calderón. Y aquí tenéis, por ejemplo, en estos dos compases, pues las diferentes adornos musicales. Interesante, me gustaría que escucharais como en 2 compases y con estas simples adornos musicales, cómo se escucha. Volved a escucharlo. Bueno, pues a continuación vamos a seguir la clase con los sostenidos y los bemoles. El sostenido y el bemol en el ámbito de la notación musical son signos conocidos como alteración, que afecta a la frecuencia de las notas. En el caso del sostenido, aumentando en un semitono, y en el caso del bemol, reduciendo en un semitono. Pero también nos encontramos con demás signos. Por ejemplo, aquí tenemos en estas imágenes el signo de sostenido, de bemol, pero también tenemos el doble sostenido, el doble bemol y el B cuadro. ¿Qué significa estos signos? Pues en el caso del doble sostenido, que aumentan en 2 semitonos, en el caso del doble bemol, disminuye 2 semitonos, y el B cuadro anula tanto sostenidos como bemoles, volviendo todo a su estado natural. Bueno, compañeros, pues otra clase más que nos hemos quitado del medio, y ya es la tercera. Espero que os sirva de bastante provecho en las indicaciones que os hago en estas clases de teoría. No dudéis, como siempre os he dicho, no dudéis que si tengáis cualquier duda, cualquier tipo de que tengáis, en avisarme, en decírmelo, que yo muy gustosamente os lo explico, bien por teléfono, bien por WhatsApp, por donde, pero no lo dudéis, que aquí me tenéis para todas las dudas que ustedes tengáis. Y nada, os recuerdo que nos vemos el viernes a partir de las 8 de la tarde por dúo, que es donde vamos a tener la tutoría de la clase, de esta tercera clase de la semana. Pero no me quiero despedir sin haceros el regalito de la semana. Y un regalito en el cual yo le tengo a este tema, que quiero que escuchéis, le tengo bastante cariño, porque lo toco desde hace mucho, y hace 3 años Antonio Romero Music me escuchó, dice: pásate por mi estudio que lo vamos a hacer en condiciones. Y se trata de, aprovechando de la reciente fallecimiento de Ennio Morricone, ya me imagino que todos sabéis de qué tema se trata. Se trata de nada más y nada menos que el oboe de Gravier, de la película La Misión. Como he dicho, es un tema que le tengo bastante cariño. He hecho un pequeño montaje videográfico y le he incluido pues este tema mío de trompeta que me produjeron hace 3 años. Espero que os guste y disfrutarlo. Que nada, que nos vemos el viernes 8 de la tarde por dúo. Y os vuelvo a recordar, no seáis malos, sé bueno. ¡Hasta luego, Lucas!